Ahora nos vamos en vivo hacia el Congreso de la República con nuestro compañero Edgar Pacheco. Buenas tardes, Edgar, adelante. Es conveniente. Andrea, muchas gracias. En la sala Mones acaba de dar inicio a una conferencia de prensa que encabeza el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alcides Chamorro. El tema de esta conferencia de prensa es el fallo que hace unos días dará el Tribunal Constitucional respecto a la legislación antiterrorista. Escuchemos el desarrollo de la conferencia de prensa. Ha suscrito el país. La Comisión de Justicia ha venido trabajando un predictamen y la decisión del Tribunal Constitucional ha coincidido en algunos de ellos. Por ejemplo, que el delito de traición a la patria debe desaparecer de la legislación antiterrorista por su manifiesta inconsistencia técnica, como ha sido demostrado con el caso Castillo Petrucci y otros. Igualmente, el predictamen elimina la cadena perpetua por la intemporalidad de la misma y por contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos que ha suscrito el Perú y que establece, al igual que la Constitución, que la finalidad de la pena es la resocialización. Asimismo, establece el Tribunal Constitucional, coincidentemente con el predictamen, que los tribunales militares no tienen por qué juzgar a civiles, porque el principio del juez natural es un principio universal del derecho que todo Estado que se precie ser de derecho debe respetar. Incluso la Comisión de Justicia en su predictamen había ido un poco más allá. Proponemos que se establezca la colaboración eficaz para los casos de terrorismo. El antecedente inmediato es la ley de arrepentimiento cuya vigencia expiró el año 94, solo que esa norma era muy abstracta y ha permitido que mucha gente inocente se encuentre detenida en las cárceles. En cambio, la colaboración eficaz establece criterios objetivos, verosímiles, precisos, de datos e identidad de personas que están involucrados en estas organizaciones terroristas. Proponemos también que los beneficios penitenciarios debiera alcanzar a los inculpados por delito de terrorismo. En cuanto a la limitación de la cadena perpetua, proponemos que debería ser como pena máxima 40 años. Incluso cuando se trata de los agentes que pertenecen al grupo dirigencial en calidad de cabecilla, jefe, secretario general, o son integrantes de pelotones de aniquilamiento, o utilizan coches bombas en la comisión de ese delito, por ser la figura agravada del terrorismo, debiera tener una pena no menor de 35 a 40 años. Por consiguiente, es conveniente que sepan que ya la Comisión de Justicia ha estado avanzando en el tratamiento de esta norma. Sin embargo, hemos estimado pertinente que primero haya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como ya ha ocurrido, porque si no se corría el riesgo de que una vez elaborado esta norma e incluso aprobado por el Congreso, pudo haber sido objetado en alguno de los extremos de la misma norma por el Tribunal Constitucional. Las recomendaciones o exhortaciones que contiene la sentencia van a ser implementados con prontitud por la Comisión de Justicia. En el curso de esta semana vamos a convocar a sesión extraordinaria a los miembros de nuestra comisión para analizar en detalle la sentencia e identificar puntualmente las normas a dictarse. Pero queda claro que va a ser importante que incidamos en la norma que regule el procedimiento o el cauce procesal a seguir para iniciar esos nuevos procesos judiciales. Para la revisión de esos procesos tiene que haber disposiciones claras, expresas e inequívocas, a fin de que no hayan dificultades posteriores. Eso es, en síntesis, lo que quería manifestarles. Asimismo, tenemos previsto invitar a expertos en materia penal, algunos representantes de la Defensoría del Pueblo, del Colegio de Abogados de Lima,
a fin de que pueda tener un nivel de consenso esta nueva legislación antiterrorista. No se trata de actuar con una celeridad inusitada y resolver este tema en una semana o 2 semanas. Sin embargo, estimamos pertinente que en 30 días o a lo sumo en 60 días debe estar ya dictaminado por la Comisión de Justicia la nueva legislación antiterrorista. Más aún cuando dicha sentencia señala que el plazo que tiene el Congreso es un plazo razonable, no dice en qué tiempo, ni la podría decir porque el Congreso tiene autonomía, pero vamos a dictar esa norma con la prontitud del caso. Otro elemento que preocupaba a los miembros de la Comisión de Justicia era respecto al valor probatorio de los medios probatorios, valga la reiterancia, que se hubieran actuado en los procesos seguidos en los tribunales militares. El Tribunal Constitucional también resuelve al respecto que todas las pruebas que se hubieran obtenido respetando las reglas del debido proceso, esto es, lícitamente obtenidas, van a tener validez. Desde luego que por interpretación a contrario sensu, las que se hubieran obtenido a través de la tortura y otros mecanismos no permitidos por la ley, carecen de validez legal. Estoy a sus órdenes, señor secretario. Estará dictaminada la ley, pero podría extenderse un poquito más. ¿Por qué tuvieron que esperar este fallo del Tribunal Constitucional? Solamente para terminar con algunas dudas, preguntas, que en principio se tardó bastante para conocer una respuesta del Congreso de por qué esta tardanza. No hay ninguna tardanza, habida cuenta de que el único organismo que podía declarar la inconstitucionalidad de estas normas es el Tribunal Constitucional. El Congreso, mediante una ley, no podía anular las sentencias, no podía anular las condenas. Por eso hemos estimado pertinente que el Tribunal Constitucional previamente se pronunciara. Lo más importante es que con los elementos de juicio de carácter jurídico contenido en la sentencia del tribunal, tenemos el insumo suficiente como para dictar las normas precisas en función a las recomendaciones tanto del tribunal como de la Corte Interamericana. Presidenta, ¿qué puede suceder en caso de que en el juicio de un terrorista sentenciado a cadena perpetua, las pruebas que justifican esta condena hayan sido obtenidas en base a tortura, por ejemplo, o a testimonio de un arrepentido que ya no está en el país o que está con otra identificación o prácticamente ha desaparecido? ¿Qué sucede en ese proceso judicial? ¿Se puede especular sobre el tema? Primero, que la cadena perpetua se ha impuesto en todos los casos de traición a la patria, pero el tribunal ha dicho que traición a la patria es inconstitucional esa norma, al igual que la cadena perpetua. Eso supone que inexorablemente los 900 casos de terroristas sentenciados por delito de traición a la patria tienen que volver a ser juzgados en el fuero común. Todos los medios probatorios obtenidos legalmente, lícitamente, mantienen incólume su validez. Si ha habido una declaración testimonial de una persona en presencia no solo del juez obviamente, sino del fiscal y de su abogado defensor, mantiene su validez. Si ha habido una incautación de material subversivo en un inmueble en el que ha estado el juez y el fiscal, entonces mantiene su validez. Y desde luego que los medios probatorios obtenidos ilícitamente no tienen validez. Si ha habido una declaración testimonial de una persona en presencia no solo del juez obviamente, sino del fiscal y de su abogado defensor, mantiene su validez. Si ha habido una incautación de material subversivo en un inmueble en el que ha estado el juez y el fiscal, entonces mantiene su validez. Y desde luego que los medios probatorios obtenidos ilícitamente no tienen validez. Respecto a las declaraciones de los arrepentidos,
es un criterio jurídico que tendrá que ser rigurosamente analizado por los magistrados en los casos concretos que tenga que resolver. Entonces no se puede decir en plano leyendo que ningún terrorista vaya a alegar o no. No, la propia sentencia del tribunal señala que esta sentencia se mantiene en suspenso. Es lo que la doctrina constitucional conoce como la vacatio sentencia. No tiene efecto inmediato en tanto se dicte las normas correspondientes. Claro, uno podría decir, pero el tribunal ya declaró nulo. Siendo nulo, puede utilizar los mecanismos legales para obtener su libertad. Ha declarado nulo. Desde el día siguiente de su publicación tiene validez jurídica, pero la propia sentencia tiene la virtud de suspender su ejecución hasta que el Congreso dicte la norma. Es un criterio jurídico innovador en el derecho constitucional peruano, pero que tiene respaldo en la doctrina y en la legislación constitucional comparada. Ahora, por eso creo que en la necesidad de que un procesado por terrorismo no puede ser abogado y Esos son temas que también vamos a analizar. No puede haber ningún tipo de restricción. La legislación antiterrorista señala que un terrorista no puede recusar a un magistrado. Eso es totalmente contradictorio porque universalmente un inculpado puede recusar a un juez, o como cuando la legislación antiterrorista dice que el juez dictará mandato de detención al dictar el auto apertorio de instrucción, pero dentro de su discrecionalidad y las pruebas sobrantes en el expediente puede dictar comparecencia. La ley no lo puede imponer a que dicte detención. Entonces, estos son los puntos que vamos a identificar con precisión en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia a fin de que podamos perfeccionar. Lo que queremos evitar es que esta legislación, que fue un lastre jurídico heredado de la década de la autocracia, pueda generar dificultades con los organismos internacionales de las cuales el Perú es signatario. De 40 años para que un plazo máximo de detención de 40 años. El Tribunal Constitucional habla de 30 años a partir de los cuales se revisa un caso particular. ¿Hay ahí una diferencia o es lo mismo? Permítame hacer una precisión. Y bajo criterios, ¿no? Tendría que salir libre un condenado por terrorismo. Bueno, el único que puede decidir la libertad es evidentemente el juzgado. Lo que dice el tribunal es que ellos podrían pedir una revisión cumplidos los 30 años en estas circunstancias. Pero si sale una norma que regula el proceso de revisión y tiene como pena máximo la cadena perpetua, esa norma cuando entra en vigor es de cumplimiento obligatorio, por lo mismo que las normas son de orden público y como tal de carácter imperativo. No habría ninguna contradicción. Todo va a estar supeditado a las normas que pueda dictar el Congreso. Los 40 años que proponemos es un plazo tentativo. Escucharemos a los especialistas y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia y se harán los ajustes necesarios para que la legislación antiterrorista, que fue de emergencia para conjurar un problema grave que vivía el país, pueda guardar relación con los estándares internacionales. Y aprovecho también para decir que esto va a significar una carga procesal no prevista en el Poder Judicial. Por ello soy partidario y sugiero que hayan fiscales y jueces especializados en materia antiterrorista, jueces y fiscales ad hoc que puedan abocarse a estos casos de revisión una vez dictado la correspondiente legislación. Y adicionalmente, esta decisión del Tribunal Constitucional lleva un implícito correlato que tiene que destinar el Poder Ejecutivo un presupuesto adicional al Poder Judicial. Todos conocemos la precariedad con que actúa en este momento el Poder Judicial. Entonces, obligación del Estado, del Ejecutivo, a quien emplazo fraternalmente, para que puedan destinar los recursos que permitan un juzgamiento adecuado, respetando las reglas del debido proceso, compatibles y propias de un Estado de Derecho. Entonces, ¿cuánto costaría
hecho una estimación pecuniaria del costo que puede representar, pero desde ya requiere desde luego un presupuesto adicional para estos casos. Claro. Digamos, a aceptar la resolución del Tribunal Constitucional y que el Congreso no debería dar trámite a esto. En realidad estamos pagando las consecuencias de una legislación que se dictó en abierta contravención a los pactos internacionales que el país ha suscrito. Y cuando los organismos internacionales recomendaban un nuevo proceso, aquí tergiversando se dijo que la Corte Interamericana pretendía liberar a los terroristas y que fue un pretexto para retirarse de la competencia contenciosa. Y yo creo que carece de asidero legal, creo que tiene un interés más bien extrajurídico para formular una apreciación de ese tipo, y sería conveniente también que pudiera ponerse a derecho y ahí decir esas opiniones o sugerencias. La Comisión va a invitar a personalidades extranjeras sobre el tema. Me refiero directamente a quizás a magistrados de la Comisión o de la Corte Interamericana a efectos de también tener su opinión sobre este nuevo cuerpo legal que se va a dictar. No descartamos ninguna posibilidad. Todos aquellos que tengan a bien aportar sus conocimientos en esta legislación, no va a haber ningún inconveniente. Sin embargo, creo que los peruanos y las instituciones de la comunidad jurídica en el Perú están lo suficientemente capacitados como para construir una legislación compatible con las recomendaciones de la Corte y también del Tribunal Constitucional. Sí me he enterado que el ministro de Justicia va a presentar al Consejo de Ministros para que sea aprobado un proyecto de ley que acoge también estas recomendaciones. Bienvenido ese proyecto. Nuestro predictamen ya ha sido distribuido a los miembros de la Comisión hace más de un mes. Espero que no repita ningún planteamiento que ya está acá, sino que sean propuestas nuevas orientadas a enriquecer y mejorar la legislación antiterrorista. No, esta semana es imposible que podamos aprobar. No tenemos por qué esperar a nadie. Si en el plazo que tenemos previsto llegan esos proyectos, en buena hora. Pero ya esta semana nos ponemos a trabajar respecto a la legislación correspondiente. Corpus resultarían improcedentes porque ya la propia sentencia del tribunal dice que no proceden las excarcelaciones y las decisiones del tribunal no pueden ser contradichas por el órgano jurisdiccional. No es que eventualmente se pueda producir una avalancha de acciones de habeas corpus, porque yo tengo a la mano cerca de 400 acciones de habeas corpus con nombres y número de juzgado que ya están en giro y que han promovido los terroristas desde hace algunos meses. En estas acciones de habeas corpus no están básicamente los cabecillas de estas organizaciones terroristas que al parecer en estos días están planteando esta acción de garantía, pero que yo confío en que el Poder Judicial va a obrar con estricta sujeción a la Constitución y también a la decisión del Tribunal Constitucional. Para analizar la ley, se prevé entonces que esta legislatura no va a analizar, no va a debatir en el Pleno este proyecto de ley, sería para la próxima legislatura que empiece en marzo. Primero, que no hay ningún plazo del Tribunal hacia el Congreso, simplemente habla de plazos razonables, sino son plazos tentativos que yo estoy refiriendo en el que la Comisión de Justicia debe pronunciarse. No tendría sentido trabajar con apresuramientos en el curso de esta semana
para usar una norma que puede tener dificultades. Es preferible alcanzar algún nivel de consenso de la comunidad jurídica y sea una norma que no tenga dificultades posteriormente en cuanto a su inconstitucionalidad. Doctor Chamorro, referente a la reforma constitucional, hay voces que señalan que es mejor una asamblea constituyente y que el Congreso de alguna manera no está facultado para crear una nueva constitución o para impulsar esta reforma constitucional. ¿Cuál es su punto de vista jurídico al respecto? Primero, que la reforma constitucional se produce porque la Carta Política faculta al Congreso a hacer reforma, total o parcial. El artículo 206 señala expresamente esa posibilidad y el artículo 32 de la norma habla de referéndum de la reforma total o parcial de la Constitución. En mi concepto no hay discusión de la facultad que tiene el Congreso para reformar. Es una respetable posición aquella que propone que haya una asamblea constituyente. Esa posición ha sido derrotada aquí en el Congreso de la República y parece que esa misma autoría ha incidido en el Colegio de Abogados del Cusco para que plantee una acción de inconstitucionalidad contra la ley 27.600 que faculta al Congreso a llevar adelante la reforma constitucional. Bueno, muchas gracias. Bien, ha sido la conferencia de prensa del congresista Alcides Chamorro, quien ha informado y a la Comisión de Justicia, la cual él preside, se va a reunir esta semana de manera extraordinaria para tratar el tema del fallo del Tribunal Constitucional respecto a la legislación antiterrorista. Es la información hasta el momento. Adelante en estudios.